hablar unas pocas palabras de la defensa de Buenos Aires, que el 7 de julio se cumplió los 216, y no me parecía adecuado estar sentado. Creo que son todos camaradas, pero puede ser que haya algunos que no, entonces digo camaradas y compatriotas. Diré unas pocas palabras para un hecho tan importante como la defensa de Buenos Aires, que hace 216 años nuestros antepasados infligieron a los invasores ingleses una derrota la más grande de los últimos años entonces, que conmovió a Inglaterra, hasta el extremo que, como dicen, la historiografía española dice que Liniers quedó a la altura de los grandes capitanes españoles, y que aparte la derrota que le infligió a los ingleses, incluso fue rápida y hasta elegante. Realmente el heroísmo fue extraordinario. Los ingleses vinieron con un ejército de más de 9.000 hombres veteranos dispuestos a llevarnos por delante. Y el ejército español, no el ejército argentino, como dicen desgraciadamente gente bien intencionada, sobre todo los revisionistas, que ignoran la realidad histórica. Esto era España, es así, basta recordar las conmemoraciones que hace Patricio, que saca la bandera española tradicional, la cruz de Borgoña, la cruz de San Andrés modificada. Por supuesto no me puedo explayar demasiado, pero Liniers fue una figura realmente extraordinaria, y hace poco un periódico francés reconoce la importancia de lo que hizo Liniers, que lo llamó el vengador de Trafalgar. O sea, porque en Trafalgar, como ustedes saben, Nelson venció a la flota combinada española y francesa, que realmente la derrota fue porque el mando francés, no lo decimos por amor español, sino por los hechos históricos. Los almirantes franceses fueron mediocres, por eso fueron derrotados, la flota fue derrotada. Napoleón quedó asombrado de la victoria de Liniers y le quiso mandar una condecoración, que Liniers se la mandó con un enviado que vino acá. Liniers le agradeció, pero la rechazó. Liniers dijo que era español francés de corazón español. Realmente era un hombre con todas las virtudes, y lo que pasó en las invasiones inglesas, en la primera y en la segunda, es algo extraordinario que en los colegios y en las escuelas la han minimizado, la han degradado, que le tiraban aceite hirviendo a los ingleses. Eso no existió, es una estupidez absoluta. Aparte fue una cosa realmente de una importancia capital. Tan es así que se considera que después de la victoria de Blas de Lezo, el hecho más importante son las dos derrotas, sobre todo la segunda, en la defensa que le infligió Liniers. Y fíjense que los ingleses, de acuerdo a cálculos oficiales, perdieron 311 hombres, 15 oficiales y 296 soldados. Y acá las pérdidas fueron mucho menores. Aparte, se contabiliza eso, pero hay muchos heridos y extraviados y desaparecidos. O sea, fue una derrota extraordinaria. No me quiero explayar en la caballerosidad de Liniers, que los aplastó y apenas los venció, los invitó a comer, le dio camisas nuevas a un coronel que hacía 2 o 3 días que no sé, que la cambiaba, le buscó un cepillo de dientes a otro, los invitó a comer a todos, los trató como él era. Él era un señor medieval, un aristócrata cristiano viejo. Si hubiera sido los ingleses los vencedores, Liniers hubiera estado en una mazmorra, porque toda esta mentira de que los señoritos ingleses, del fair play, es todo mentira, ya lo vimos en Malvinas. Los ingleses por ahí en el juego, en el deporte, a veces hacen juego limpio, a veces, que es una propaganda para los ingleses. En lo demás, carecen, los ingleses son la traición personificada. Y por otro lado, no solamente Liniers fue extraordinario, sino todo el pueblo acá, que era el pueblo español. Por eso se gritaba Santiago y Cierra España. Y después está una cosa extraordinaria. Liniers le dijo a Omuti, que era el almirante inglés antes de la defensa, que le devolviera a Bereford y a Pack, su segundo, que habían violado la palabra de honor y se escaparon con ayuda de Castelli, de Moreno y de todos los traidores que tienen monumento en todos lados. Y entonces le dijo que el entusiasmo es tan grande de todos los pobladores que prefieren morir en la ceniza de los edificios antes de dejar de
antes de traicionar a su soberano. O sea, esa era la mentalidad que había. Y un ejemplo extraordinario es el de Pío Orencio Rodríguez, que era un cabo de la 4ª compañía del 3er batallón de Patricio, que cuando estaba a 2 cuadras de Plaza Lorea, en el este, un cañonazo inglés le cortó la mitad de la pierna, que le quedó colgado del hueso. Entonces él sacó el cuchillo, se cortó la carne que todavía la sostenía y dijo: no es nada, muramos para defender a la patria, dijo. Y cuando se retiró, ya perdiendo enorme cantidad de sangre, gritó: ¡viva el rey! Era un cabo, porque el regimiento de Patricio no estaba formado como nos hacen creer por Patricio, como si fueran aristócratas. El nombre de Patricio viene por la patria como lugar donde uno nace. Eran menestrales, toda gente humilde la que combatía. En cambio, Saavedra, que era el jefe de Patricio, cuando pidió el certificado de su actuación, le dieron un certificado que no denota que haya tenido ninguna actuación brillante. El heroísmo de Rodríguez fue tal que murió 3 días después. Entonces Liniers le puso a la calle de Sacramento, que es la actual avenida Santa Fe, le puso el nombre de él. Todavía tiene una plaza acá en Mansilla, Ecuador. Pero fíjese la heroicidad. Bueno, entonces, no me quiero extender, pero 3 años después dice que ese mismo pueblo tuvo la mayoría de edad y descubrió que España nos tiranizaba, que el rey era un monstruo. O sea, una mentira absoluta. Y Liniers, el grande, que lo llamaban el reconquistador y el defensor, eran los títulos oficiales, que si bien lo han honrado con algunas plazas, con un barrio de Buenos Aires, pero nunca se lo puso en su verdadera dimensión. Y después Liniers, que permaneció fiel, fue fusilado por orden de la Junta, de Moreno y de Saavedra, que en la Gaceta de Buenos Aires escribieron que Liniers no era ningún valiente, que él no hizo nada, que los demás, el pueblo expulsó a los ingleses por sus conocimientos, por su bravura, y que Liniers, como diciendo que usurpó esa gloria. Y entonces que las generaciones van a estigmatizar y odiar a ese hombre malvado, con el resultado que lo hizo fusilar sin juicio previo, porque no quisieron que venga a Buenos Aires, lo detuvieron, como ustedes saben, en Córdoba, cerca de Córdoba. Dice, porque sabían que tenían miedo, y lo dice Moreno: si el reconquistador viene, si el defensor y reconquistador viene, es posible que haya una sublevación. Entonces, ¿cómo lo fusilaron? Con soldados ingleses, con uniforme ingleses. Y Saavedra murió, y Liniers murió de manera ejemplar, comparándolo con Moreno, que dice que lloró cuando vinieron los ingleses, pero no combatió. Y yo pienso que debe haber llorado de alegría, porque era un enemigo nuestro. Pero fíjese cómo murió Moreno, una muerte ridícula. Tenía constipación. Cuando se iba a Inglaterra, le dieron un purgante y se murió. Y después lo envolvieron en la bandera inglesa y la tiraron al mar. Y Castelli terminó como Dios lo castigó bien. Tuvo un cáncer de lengua, con esa lengua que tanto daño había hecho a España, al rey, y que fue el que ordenó el fusilamiento, es decir, que llevó a cabo el fusilamiento de Liniers. Murió de cáncer de lengua y antes de morir le extirparon la lengua. Yo, para terminar esto, quiero decir que extrañamos a Liniers, que esté tan lejos, porque está en España, donde está el panteón de los marinos ilustres. Entonces yo digo que me atrevería a recordar lo que dijo Claude Spilly, que era un poeta francés, cuando vio la tumba de Bayard, del señor de Bayard, el caballero sin miedo y sin tacha, la vio abandonada. Entonces yo podría parafrasear lo que él dijo, porque Liniers tenía virtudes similares a las de su insigne compatriota. Y dijo, no. Entonces habría que decir que Liniers no está todo entero ahí. En ese lugar no está Liniers y sus laureles. Está en todos lados, porque de los valientes guerreros, la tumba es el universo y el cielo el refugio. Nosotros somos antidemocráticos, todos los que están acá sabemos que la democracia es una mentira, pero conviene explayarnos un poco
Y hay momentos al principio que puede resultar un poco tediosa la explicación, pero no hay más remedio, porque si bien uno podría decir la democracia, ¿cómo va a ser el gobierno del pueblo si el pueblo en todos lados padece, un sector de la población importante padece hambre y otro sector tiene grandes estrecheces? ¿Y por qué además está la Defensoría del Pueblo, que con otro nombre existe en todos los países, si gobierna el pueblo? ¿Y cómo puede ser que los representantes, los empleados del pueblo viven en la abundancia y el soberano viva en esa situación? Pero de cualquier manera, como la propaganda es permanente y dice que la democracia es una cosa extraordinaria, maravillosa, y que antes a todos nosotros nos han enseñado, y al principio uno, que era ignorante del tema, veía, ¿no es cierto?, parece que la historia, que antes había una prehistoria. Los reyes eran sátrapas que gozaban con sus coronas de oro y en banquetes, y el pueblo sufría, vivía en harapos y en viviendas inhabitables. Y entonces de golpe se iluminó el mundo y apareció la democracia. Y la democracia es superior a la religión, superior a Dios. Usted puede decir cualquier herejía, cualquier insulto a la religión, puede ser lo que sea, pero la democracia es una maravilla, es algo extraordinario. Entonces vamos a demostrar lo más sintéticamente posible que la democracia es un régimen criminal, explotador y que se basa en mentiras absurdas. Por otro lado, quiero hacer una pequeña salvedad. Hay ideólogos antidemocráticos que dicen que se equivocan en su planteo para negar la soberanía popular. Dicen, no, la soberanía no reside en el pueblo, sino en Dios. Esa explicación es insatisfactoria desde el punto de vista científico, porque desde el punto de vista cristiano, o por lo menos teísta, todo lo que existe es obra del Creador. Pero si yo quiero explicar cómo es la generación humana, ¿no es cierto?, tengo que explicar los mecanismos y los órganos que la producen. No puedo decir Dios da la vida, eso ya se sabe. Entonces tenemos que hacer un análisis político y social. Quiero decir que igual tengo que ser bastante breve, pero hay cosas al principio un poco que pueden ser aburridas para explicar sobre qué mentira se basa la democracia. Este régimen opresor que existe, porque no hay que olvidarse que es la estructura política del capitalismo, porque la democracia no es un régimen económico, es un régimen político, pero es la máscara del capitalismo. Entonces Rousseau, que es el teórico, el padre de la democracia moderna, que desarrolló su famoso libro El contrato social, había autores contractualistas antes que Rousseau hubo, pero Rousseau fue el primero que le dio el carácter que conocemos como base de la democracia. Entonces Rousseau parte de cosas que realmente son disparatadas, pero como nadie las dice, y como ustedes leerán en los diarios que dice Rousseau, el hombre maravilloso, que aparte que de ser un hombre desalmado personalmente, que reconoce en sus memorias que tuvo no sé cuántos hijos y a todos los tiró a la esclusa, como se decía, o sea, los abandonó en los hospitales. Era un hombre de una inmoralidad absoluta. Rousseau decía, tiene la teoría del buen salvaje, que no es un indio, sino que es el hombre aislado. El hombre aislado era un hombre bueno, no pretendía nada, vivía solo, acompañado con muy pocas personas. O sea, en una palabra, nos quieren mostrar que una persona semidesnuda, con una lanza, que no conocía la civilización, ¿no es cierto?, es una maravilla. Pero después se contradice porque dice que al aumentar la cantidad de gente, de población, se produjeron injusticias, hurtos, en fin, una serie de cosas. Entonces eso había que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Dice que cada uno es soberano, cada persona es soberana. Entonces, ¿cómo hay que hacer para tener una sociedad? Porque hasta ahora no era una sociedad, eran individuos aislados. Dice que la suma de las soberanías individuales es la soberanía popular. Ya es el primer sofisma y la primera contradicción, porque nosotros sabemos que el orden de los factores no altera el producto. La suma de las soberanías individuales sigue siendo soberanías individuales. Pero él entonces crea la idea de la soberanía popular.
Entonces, el Estado, la comunidad se basa en un contrato. Todos nos prometemos al mismo tiempo que vamos a defender, es decir, que vamos a mantener esa comunidad. Ahora, ¿qué va a pasar con el gobierno? Todos van a gobernar. En la democracia directa mejor dicho, y el propio Rousseau dice que eso no ha existido nunca ni va a existir. El creador de eso sostiene eso, como todo sofisma. Los sofismas son así, el marxismo y todo, siempre hay contradicción. Él dice, es un régimen como ese no ha existido ni existirá nunca. Ahora, pero quiso salir del atolladero y dijo, ¿cómo voy a hacer si está la soberanía popular? Y creó la idea de la voluntad general, que la voluntad general ya anula la soberanía popular porque va a existir una mayoría y una minoría. Entonces, la minoría como el soberano, ¿qué pasa con su soberanía? Entonces, él dice que la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública. Todas estas cosas que realmente son disparatadas, conviene que ustedes las sepan, porque se le acerca mucha gente y le dice, no, la democracia es una maravilla, pero la Argentina hace poco que tiene democracia. Otros países son más antiguos, después veremos los otros países, a ver el paraíso que es. Pero le quiero decir que por lo menos uno tiene que tener los elementos básicos para mostrar la mentira. Entonces, ahora después Rousseau, en otra parte, como todo sofista, se contradice, porque dice la voluntad es intransferible, o es una o es otra. Luego, los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes. Contundente. Los diputados, los senadores no son representantes. ¿Por qué? Porque nadie puede representar la voluntad ajena. Yo puedo representar el interés de alguien. Un tutor representa el interés, pero no puede representar la voluntad. Bueno, de cualquier manera, después Rousseau sigue insistiendo con la voluntad general. Y vieron que los democráticos dicen que hay que respetar a la minoría. No es así. Rousseau dice, eso es un agregado liberal que se hizo junto con la división de poderes. Rousseau dice, la minoría debe acatar a la mayoría y si no quiere hacerlo debe ser obligado a ello por todo el cuerpo. O sea, es la tiranía absoluta. Esto que parece un absurdo, lo dijo Maritain, que es una persona que ha hecho un daño enorme al catolicismo, y ha llevado al Concilio Vaticano II. Dijo lo mismo, que los que no resisten al sistema democrático tienen que ser obligados. Ahora bien, Rousseau entonces dice, ¿cómo hacer? A pesar de que él reconoce que la voluntad es intransferible, por otro lado insiste con esa voluntad. ¿Esa voluntad cómo se va a expresar? Con el sufragio, que al principio, o sea, el voto era censal, votaban los propietarios. Ahora después se hizo el voto universal y hay gente que dice, sí, ahora es una maravilla, es universal, secreto. Es universal porque ya la educación y la propaganda le ha lavado el cerebro a todos los pueblos y le sacó todas las ideas monárquicas que había. Porque la gente al principio, con toda razón, detestaba la democracia, pero la propaganda constante, permanente. Entonces ya no iba a haber sobresalto al dar el sufragio universal, porque ya no iba a haber un ataque al sistema, porque después veremos que cualquier candidato es siempre un candidato del sistema. Entonces, el sufragio universal también es presentado como una expresión de la civilización, una maravilla. A nadie se le impone nada. El voto decide, la mayoría. ¿Qué es el voto sino la expresión más deleznable de la fuerza bruta del número? O sea, el voto no consagra la verdad, sino la fuerza del número. Y cuando se habla del voto calificado, ya es otro absurdo, porque calificar significa diferenciar. Aparte, aunque fueran todos sabios, no va a predominar quien sostiene la verdad objetiva, sino el que tiene el mayor número. Entonces, el sufragio universal es la fuerza bruta del número. Los electores también son irresponsables, porque nadie le pide cuenta si han elegido un malvado. Por supuesto, al margen de esta palabra, cualquier candidato de los partidos políticos es antinacional. Y por otro lado, el elegido es un irresponsable porque carece de capacidad funcional. La capacidad y la
la capacidad funcional es la adecuación de la capacidad a la función. Y usted ve que cualquier persona es diputado o senador sin tener la menor idea de nada, porque incluso el pueblo cuando quiere votar tendría que ser un experto en marxismo, democracia, fascismo, conocer lo que es el materialismo dialéctico, pues eso no lo conoce nadie. En fin, es toda una gran mentira. Pero por otro lado, los partidos políticos no son dirigidos por los afiliados. Ahora entramos, al tema de los partidos, porque se le agregó lo que se llama la democracia indirecta, que no es democracia. La democracia indirecta o democracia de partido no es democracia, pero en la práctica se le llama así, y para aceptar acepto ese lenguaje convencional. Y ustedes van a ver que los partidos políticos no están gobernados por los afiliados, sino por la oligarquía partidista que se eterniza. Porque ustedes van a ver que un candidato puede estar 4 años en el gobierno, 4 años como diputado, pero en el partido están 50, 60 hasta que se mueran. Y eso en todos lados, en todos los países. Los dirigentes, el famoso caso de, ¿cómo se llama este italiano que se me escapa? Que lo llamaba el inoxidable, el demócrata cristiano, Andreotti, tuvo, no sé, como 60 años. Bueno, en fin. Por otro lado, tampoco el afiliado elige los candidatos, porque los candidatos, el partido, son las maquinarias internas de los partidos, que son partes de esa oligarquía, las que imponen los candidatos. Y tampoco cuando se dice, tiene que haber un sistema que la persona tache, si va a tachar, pero todos los que él tache y elija son puestos por el partido. Ahora bien, o sea que no existe ya en el sistema democrático de partidos, no existe el gobierno del pueblo, es el gobierno de los partidos, partidocracia. Ahora bien, la partidocracia, como los partidos políticos no son financiados por sus afiliados, no es así. Son financiados por los grandes grupos empresarios y por la oligarquía financiera, que son los bancos y la bolsa. La bolsa acá normalmente no se la ataca mucho, pero es el corazón del capitalismo financiero. Entonces, bien decía Charles Maurras, que fue el destructor intelectual de la democracia, el padre del nacionalismo monárquico español, quien presentó un axioma irrefutable. Dijo, si la democracia es el gobierno de la opinión pública, que la forman los medios de difusión, que están en manos de los que tienen el dinero, la democracia igual plutocracia, gobierno de los ricos. Pero no de un rico que tiene una cadena de heladería, no, sino de los grandes ricos que manejan todo. Entonces, como yo muchas veces comenté, que hay un dicho escocés que dice, el que paga al gaitero manda lo que va a tocar. Entonces, los ricos dirigen a los partidos y los partidos les sirven al pie de la letra. Por otro lado, hay que fijarse qué clase de gente puede estar subvencionada por otros. Son los peores elementos de la comunidad. La democracia tiene la jerarquía no es la aristocracia, es la jerarquía de los peores, de los lacayos, de los tipos serviles, que no tienen moral, odian a la nación, en fin. Y por otro lado, tenemos, lo importante es que después esa financiación, la partidocracia, como digo, es importante resaltarlo, es una plutocracia. O sea, la democracia es plutocracia. Y el pueblo sufre esas consecuencias. Por algo se ha dicho con razón, había dicho José Manuel Estrada, el liberalismo, le decía en un discurso a los obreros, el liberalismo finge reyes para haceros esclavos, dijo. Y yo de ahí, parafraseando, podría decir que la definición más exacta de la democracia y la más sencilla es, la democracia finge al pueblo rey para hacerlo esclavo. Por otro lado, veamos lo que es el Parlamento. El Parlamento es inorgánico porque representa asociaciones inorgánicas. Es la negación. O sea, en el Parlamento no se discute nada. Vio que dicen que hay un dicho decimonónico que dice que de la discusión nace la luz. Primero, que de la discusión entre un marxista, un fascista, un católico no van a hacer nunca la luz, porque son posiciones encontradas. Aparte, en el Parlamento no se discute nada. Los diputados obedecen al bloque que le dice lo que tiene que hacer. O sea, cada uno lucha por imponerse al otro.
De cualquier manera, o sea, podríamos insistir largamente en lo que es el parlamentarismo, que niega la función política, porque el hecho político fundamental es la decisión, no la discusión. El parlamentarismo para conversar, y por otro lado después analizaré brevemente lo que es el costo financiero, del Parlamento, lo que cuesta, que la gente va a quedar realmente asombrada. Después, lo que tiene la democracia es que desintegra el Estado en 3 poderes, que ya esa es una idea liberal que se agregó a la democracia. Las 2 ideas liberales son el respeto a la minoría, que ya vemos que desde el punto de vista democrático no hay que respetarla, y después la división de poderes, que la gente habla de la división de poderes, se llena la boca. No existe en ningún lado la división de poderes. Normalmente en un régimen presidencial domina el poder ejecutivo, y en un régimen parlamentario el poder ejecutivo también tiene una importancia enorme. Entonces es impropio hablar de jefe del Estado en un Estado democrático. Hay que hablar jefe del poder ejecutivo. El parlamentarismo no representa al pueblo, la representación tiene que ser de sus estructuras naturales, porque los partidos políticos unen al pueblo en lo artificial, en la coincidencia partidista, y lo separan en lo esencial. Porque como dijo muy bien José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, nadie nació miembro de un partido político. En cambio, todos nacemos en el seno de una familia, trabajamos en un lugar, pertenecemos a un gremio, a un municipio, a una provincia. Esas son las estructuras naturales, que el sistema no las representa. Porque fíjense, incluso los gremios con sus defectos, por lo menos representan a sus asalariados. El sistema no los incorpora, los reconoce un poco de hecho para cuestiones de salario, pero no los incorpora no hay ningún lugar donde estén representados. Una de las cosas más importantes es que la democracia niega el destino colectivo. O sea, la existencia de los partidos políticos es la demostración de la parálisis histórica de un pueblo, porque el destino colectivo es negado por los partidos y de esa manera el destino de una nación se pierde en explicaciones particulares. Al partido político no le interesa a la nación. Aparte, fíjense que cada vez se habla menos, se habla continuamente de cuestiones, hay una visión economicista, del sueldo bajo, alto, incluso se llega a barbarismo, como dice el kirchnerismo, que dice la patria es el otro. Eso es un disparate. Ni siquiera la patria es el pueblo es la comunidad social, la patria es la comunidad histórica, no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo va a ser el otro la patria? En fin, desgraciadamente, la democracia que dijo que venía a traer al mundo una era de felicidad, ha traído las mayores guerras continuas, la desigualdad más irritante entre los que todos tienen y los que no tienen nada. No hay ni fraternidad, no existe, todo eso es mentira. Lo que pasa es que la democracia, que es una utopía, se impuso porque era el instrumento para destruir la monarquía. Porque, por ejemplo, los judíos que tenían mucho dinero en la época monárquica, podían influir con un rey que prestaban dinero, con un noble, pero no tenían el dominio, no podían acceder al poder político porque la monarquía era hereditaria. Con la democracia se destruye el poder monárquico y a través de la democracia, que lo tengo que decir directamente, esa plutocracia es una plutocracia judía, mayoritariamente. Ya un pensador carlista, Vázquez de Mella, había dicho hace muchos años que en gallego, él observó que en gallego, democracia quiere decir gobierno del demonio. Es así. Y en la práctica, viendo todo lo que está pasando, con todas estas aberraciones monstruosas, ¿no es cierto?, de lesbianas, homosexuales, todas esas perversiones, que habría que, con una medida de higiene social, habría que realmente eliminarlo, porque tiene consecuencias no solamente individuales, sino sociales gravísimas. Pero ahora hay una subversión de todos los valores. Y todo esto se debe no a una desviación de la democracia,
hay que insistir en eso. Los cambios de la costumbre van a la saga de los cambios políticos. Al otro día de la Revolución Francesa, el pueblo seguía siendo monárquico y las costumbres fueron variando muy lentamente. Hace 60 años el honor social era todavía existía. Acá hubo un negociado en los años 40 en el Palomar y varios dirigentes políticos se suicidaron. Ahora no se suicidan, pero para nada. Ahora, en fin, entonces, toda esta degradación, la destrucción de la familia, el aborto, todo lo que estamos viviendo, que es algo que ya no se puede creer. Y después, este materialismo extremo, ¿no es cierto? Yo había dicho una vez, no me quiero citar a mí mismo, pero había dicho que la peste negra del siglo XX era el confort. En realidad es una palabra inglesa y no la cambio. Como dijo Mussolini, el fascismo desprecia la vida cómoda. Y la vida cómoda es lo que nos ha llevado a esta situación. Porque la gente, ustedes habrán visto que pueden coincidir, ¿no es cierto?, con nuestra idea, pero no quieren vivir tranquilos. Es decir, no les interesa. No tienen incluso ni un sentido trascendente. Porque el hombre, aparte del que cree en Dios, que va a ir al cielo con Dios, el hombre vive a través de sus hechos. Y la vida es breve y hay que darle un sentido trascendente. El burgués dice, no, yo quiero gozar. Y entonces el enemigo avanza y nos maneja a través de Internet, de la televisión, y la gente acepta todo. Y hemos llegado a la situación actual en el mundo. Con respecto, es importante que señale, yo les quise dar no un orden sistemático, sino unos breves bosquejos del sistema. Pero una de las cosas importantes es que ustedes escuchan permanentemente que dice la democracia argentina es muy joven y hay que cuidarla. Todo eso que es un disparate. Un régimen justo es el que cuida a los ciudadanos, no al revés. ¿No es cierto? Es como si un médico usted lo llamara para que le cure y el médico dice, bueno, usted va a estar peor por un tiempo y después va a mejorar. No, o sea, aparte, pongamos el ejemplo de las democracias más importantes, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y Estados Unidos ahora que todos se llenan la boca, es una maravilla, y que incluso gente nuestra cree que Estados Unidos es un paraíso. Estados Unidos, cifra del 2012, tiene 40 millones de pobres, no de gente que está más o menos, de pobres. Y también, según un informe de UNICEF, más allá de lo que sea UNICEF, los niños están en una situación de pobreza en segundo lugar entre los países desarrollados, en Estados Unidos. Y dice que, 22 millones, y de parte de desocupados, en 2012 dice que realmente hay 22 millones de desocupados, el 15% de los 115 millones de fuerza laboral activa. Ese es el paraíso de Estados Unidos, donde hay una corrupción, la drogadicción, porque Estados Unidos utiliza la DEA como pantalla para engañar a los tontos. El consumo se hace en Estados Unidos, la drogadicción, el suicidio infanto-juvenil, porque la justicia social no solamente es un buen sueldo, sino es una sociedad justa y ordenada. Entonces, Estados Unidos, yo creo que la mejor definición, ya la había dicho el Hervé Locke, sobre Estados Unidos, es un país inculto, no ha producido ni filósofo ni artista como ha producido Europa, no ha producido nada Estados Unidos, porque el dinero no produce nada. Y entonces el Hervé Locke dijo para mí una frase extraordinaria: Estados Unidos es un pueblo que ha pasado de la barbarie a la decadencia sin conocer la civilización. Bueno, de Francia, sabemos lo que es Francia, que vive envuelta en el caos. Todos los días hay un gobernante judío distinto, Macron, y los anteriores también. Y Inglaterra, que está en la degradación total. Y aparte, fíjese que la democracia se le da a los pueblos que se quieren someter. Por eso se le dio a Alemania e Italia después de la Segunda Guerra. Ya en el año 513 a.C., el caudillo militar Megavice dijo una cosa excelente. Dijo, quede la democracia para los enemigos.
Y si bien en Estados Unidos, que son los países dominantes, con Inglaterra, tiene la democracia, pero la democracia no es que sus pueblos van a estar en muy buena situación. Ustedes ven que no, sus pueblos están explotados. Pero como son naciones dominantes, la democracia para ellos no los afecta. Pero, en fin, la cuestión es que somos una minoría, ¿no es cierto? Pero hay que pensar que la minoría es la historia, no la masa. La masa carece de idealismo. Y entonces uno tiene que pensar, ¿no es cierto?, que si bien es difícil la situación, tenemos que pensar que no se pueden violar impunemente las leyes divinas y humanas, que todo esto que vivimos nosotros tiene nada más que 200 años, que antes el mundo conocía otra cosa. La monarquía, los nobles, la vida era noble, ahora la vida es materialismo y cada vez estamos peor porque incluso las concepciones yanquis, que son totalmente judaicas, han invadido hasta en todos los detalles a la Argentina. Digo en todos los detalles porque hasta la patanería, el mal gusto, viene de Estados Unidos. Entonces, hay un materialismo, fíjese que mucha gente, comentamos con los camaradas antes de empezar, que por ejemplo, por ahí de estas conferencias tenemos 20.000 personas que están de acuerdo, pero eso lo dicen desde su casa, o sea, no están dispuestos a mover un dedo por la verdad, y evidentemente que hay que luchar por esa verdad, y hay que esclarecer a la gente y demostrar, porque, fíjese un detalle, la democracia ha llegado al colmo que una persona que, por ejemplo, es un poco campechana o no guarda la forma, dice, es democrático para hablar. Y casualmente, peor, Anthony Giddens, que es un sociólogo inglés y un politicólogo famoso, habla de la democratización de las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, en un libro que se llama La transformación de la intimidad. Hemos llegado hasta ese absurdo, ¿se da cuenta? Entonces a la gente le imponen la democracia por todos lados, a los niños, y uno tiene que oponerse y darse cuenta que el mundo está así precisamente por la democracia. Y cuando uno vota al explotador de turno, y que además uno no puede, supongamos, decir, y yo voto a quien quiero. Mentira. Si alguien dice, me gustaría votar a mi vecino, que es una persona muy buena, no se puede. Hay que votar a los que están en los partidos. Y en los partidos son todos candidatos del sistema. Entonces el sistema permanentemente le hace creer a la gente que a través del cambio de gobierno va a venir la solución. Y usted habla con una persona que tiene 80 años y dice, yo nunca lo vi, siempre son todos igual. Todos dicen, el que va a venir, no va a venir nunca porque el mal está en el sistema. Y con respecto al parlamentarismo, me estaba olvidando de la frase demoledora de Augusto Comte, que dijo, el parlamentarismo es un régimen donde la corrupción y la anarquía están en todas partes y la responsabilidad en ninguna. Aparte, fíjese una cosa importante. Según la democracia, el diputado electo no solamente representa a su fuerza política, sino a toda la nación. Hemos llegado al disparate que un diputado comunista nos representa a nosotros. Representa a la nación. Y por otro lado, la irresponsabilidad es total, porque cuando un diputado presenta un proyecto de ley que es nefasto, que siempre es nefasto en mayor o menor grado, y cuando trae resultados nocivos, nadie le va a decir nada. El diputado no tiene nada que ver. Ya es ley, lo votó el pueblo. Es la ley del pueblo. O sea, es una cosa... no hay solución dentro del sistema. Ahora, me quería referir brevemente a lo que sale el costo de financiación de la democracia, que es algo que no se puede creer. Y si se eliminaran los partidos políticos del sistema democrático, que son fundamentalmente el Parlamento, los parlamentos provinciales, los concejales, ahora hasta los comuneros, acá que hay 105, que tienen un sueldo, más toda la estructura administrativa. O sea, el costo es monstruoso. Y ya que hablan tanto del déficit fiscal,
que realmente nosotros tenemos un concepto diferente a las mentiras que dicen los liberales ortodoxos en economía, que dicen que el Estado es como una casa que se gasta lo que tiene. Mentira. El Estado tiene como fin promover el bienestar, es decir, el bien común, y por ahí tiene que emitir para producir, y tiene que tomar medidas en beneficio del pueblo. Entonces no puede tener que tenga superávit. Cavallo tenía superávit en el 2001. Pero lo grave de todo esto es que si se suprimieran los partidos políticos, la Argentina no solamente no debería tener ningún superávit, sino que habría una fortuna colosal para hacer inmediatamente fábricas, hospitales, escuelas, porque no se puede creer lo que gastan. Ayer salió un informe en Infobae, de que en el diario Río Negro, pero Infobae lo reprodujo, que como están enganchados con los aumentos salariales, Cristina Kirchner y Cecilia Moró firmaron un aumento del 120% para los diputados y senadores, porque así lo hicieron también para los empleados. Entonces, en agosto, ahora en julio ya ganan casi 900.000 pesos los diputados, limpio. En julio van a ganar 1 millón y pico, y en noviembre van a ganar 1.400.000, 1.390.000. ¿No es cierto? Y los senadores van a ganar 1.700.000 y moneda para en noviembre. Ahora, todo eso aparte hay que pensar, toda esa estructura monstruosa que tienen, autos, compran computadoras, pines, cosas personales, todo. Y los miles de empleados que tiene. Cada senador tiene 70 empleados. 35 son de planta permanente, 35 los nombra él, que tiene asesor y todo. Entonces uno tiene que pensar esto, que son los pequeños roedores del presupuesto, pero como son miles y miles, es un peso monstruoso en el presupuesto nacional. Y por otro lado, en el Parlamento vemos a los eternos vagabundos de la democracia, porque hay un sector muy importante de los parlamentarios no hace absolutamente nada ni presenta ningún proyecto. Se limitan a ir a las sesiones y a votar, por supuesto es lo que le dice. Y viven como sátrapas en medio de la miseria del pueblo y de las estrecheces. Y ustedes observen que es importante que se haga hincapié en esto. Todo esto, macristas, por utilizar un nombre, ya sabemos lo que son son liberales como Cristina Kirchner es liberal, porque el liberalismo es el capitalismo. Lo que pasa es que ellos son liberales en lo económico ortodoxo. Ellos atacan al Estado permanentemente, pero viven del Estado. Y ninguno de ellos va a decir, bueno, no vamos a ganar nada, vamos a ganar muy poco, no. Casualmente Roberto Kachanowski, que no es precisamente fascista, hizo un estudio sobre lo que ganan, hizo varios estudios sobre lo que cuesta el Parlamento. Y le dijo a Fernando Iglesias de Cambiemos y a Lopovetsky que tenían que bajar un poco, a ver si ahorran un poco. Le dijeron que no, que era una cosa que no incidía, y él mismo dice que se considera que esto es golpista y antidemocrático. En el fondo no se equivoca, porque nunca quieren dar informes concretos, pero lo que se gasta son cifras increíbles. Incluso las cifras que da Kachanowski, que ha hecho un estudio detallado, realmente casi no se pueden reproducir. Que hay senadores que tienen un costo, diputados que tienen un costo de $180.000 por mes, que es una cifra escandalosa. Entre todas las cosas que tienen, autos, prebendas, y todo el personal administrativo que trabaja para ellos. O sea, calcule, cada diputado tiene 20 empleados. Los senadores tienen 70. Y 35 lo nombran ellos, asesores, más allá que cada uno tiene un fondo para hacer obra social, fondo que manejan como quieren, y más allá de que algunos empleados, ¿no es cierto?, dicen, no van nunca a trabajar y se quedan la mitad del diputado o senador y la otra mitad después. Es una corrupción monstruosa. Entonces, si se acabara con este sistema, bueno, habría un superávit extraordinario. Ahora, no tienen piedad. Ellos nos dicen, ¿cómo vamos a ganar nosotros esa cifra? 800, ahora en julio, casi 900.000 pesos los diputados. ¿Cómo puede ser?
y en noviembre van a ganar 1.300.000. Es un descaro. Eso lo firmó Cristina Kirchner con Cecilia Moró, pero no se quiso votar en el recinto, se hizo en forma privada con los jefes de bloque, porque tienen un poco de temor a la reacción de la gente, que no va a reaccionar, porque la televisión domina a la gente. Y el pueblo argentino, en el caso nuestro, tiene desgraciadamente una pelota de fútbol en la cabeza. Y aparte... Porque aparte, comparemos con los héroes de la defensa de Buenos Aires y de la Reconquista. ¿Cómo puede ser que la gente no reacciona? Incluso, esto es un hecho, algo que sucede en la Argentina, porque en otros países la gente reacciona un poco. Acá no reacciona nadie. Es increíble. Y se llega al descaro que el ministro de Economía actual, que es quizá el peor ministro de Economía de la historia, junto con el jefe de gabinete, se presentan como salvadores del país. En la práctica va a ser una continuación de este gobierno. Y después, bueno, ya sabemos lo que significa Juntos por el Cambio y los demás, y los marxistas y todo. Pero desgraciadamente es un sistema de un parasitismo total y de un desprecio absoluto por el pueblo. Y uno los escucha y atacan a las dictaduras y la soberanía del pueblo, porque los soberanos son ellos formalmente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, repito, es todo esto que estamos hablando, repetirlo y mostrarle a algún liberal amigo que defiende estúpidamente el instrumento de su explotación, porque la gente ahora va a elegir a sus explotadores de turno, no a sus salvadores, y ver la mentira de los dirigentes, porque fíjense que en las peores situaciones nunca dijeron vamos a cada uno a rebajar los sueldos. ¿Cómo van a rebajar? Es un atentado fascista contra la democracia. Entonces, vuelvo a insistir en lo que dijo Megavices, que es perfecto, ¿no es cierto? Y por otro lado, en esta definición que yo señalaba, ¿no es cierto?, que la democracia finge al pueblo rey para hacerlo esclavo. De eso no hay ninguna duda. Y que dentro de este sistema no hay salida, no se puede. Ahora, no se puede derrocarlo con la violencia como ellos derrocaron a la monarquía. En la Revolución Francesa, sangre y fuego. Hasta sangre de tal manera que el río Sena estaba de color rojo por los asesinatos que cometían, que no era el pueblo que asaltó la Bastilla, que en la Bastilla había 7 presos y el pueblo era monárquico. Pero tenemos que luchar para derribar este sistema a través del esclarecimiento, porque esto no... Yo siempre sostengo que el esclarecimiento es la primera etapa de la liberación. O sea que, porque si uno no sabe por qué lucha, es una lucha que no tiene sentido. Y tenemos que insistir con esto y no bajar los brazos, porque el problema del materialismo es ese. No, el enemigo es tan poderoso que mucha gente que está en la línea nuestra, en la misma posición, ¿cuántas veces habrá dicho? Sí, pero no te preocupes, el enemigo es demasiado grande. O si no, ya estamos cerca del reino final, va a venir Cristo y va a resolver las cosas. Y con ese sentido, la gente no hace nada. Uno tiene que luchar y oponerse frente a los verdugos del mundo, porque estos son los verdugos de la humanidad. ¿No es cierto? Vemos todos los días lo que está sucediendo y no hay reacción. El hecho de que estemos una minoría acá es importante. Hay que recordar lo que yo he dicho varias veces, que el triunfo será de una minoría que encarne en sí misma una mayoría de voluntad y de entereza.